como hemos entonado en este cántico. Que el Señor nos dé discernimiento para amarnos los hermanos, para amar especialmente a nuestro Señor, como veremos hoy, amar a nuestro Señor Jesucristo con un amor inalterable. Queremos invitarles a que busquen la lectura que queremos compartirles en esta mañana en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 23 y 24. Efesios capítulo 6, versículos 23 y 24. Son los dos últimos versículos con los que se cierra esta carta. Y dice así la palabra: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Vamos a orar al Señor y a rogar por su palabra. Dios mío, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque ahora, Padre, el privilegio está en abrir tu palabra y en escucharte a través de ella. Dios mío, que con santo temor y reverencia podamos atender a todo aquello que tú nos quieras enseñar en este día. Dios mío, especialmente, por un lado, Señor, para que tú sigas conformando los corazones de tus hijos a la imagen y semejanza de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y también, Dios mío, porque queremos que el poder de tu palabra obre para salvación. Hoy, Señor, en este tiempo tan urgente, tú, Señor, ten misericordia y trae salvación, Padre. Confiamos en ti y es lo que te rogamos con nuestras oraciones, Dios mío. Gracias y guíanos, Dios mío. Guíanos hacia tu verdad, porque tu verdad nos hace libres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Miren, hermanos, yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí, yo por no decir que todos o casi todos, tenemos el privilegio de haber estado pues en más ocasiones aquí reunidos para poder oír de la palabra del Señor, para oír de la palabra de Dios que se predica. Y miren, personalmente yo tengo que dar muchas gracias al Señor por esta palabra que podemos predicar y que escuchamos especialmente. Tenemos que dar las gracias al Señor porque en su misericordia Él está obrando en favor nuestro a través de la palabra predicada. Una palabra que personalmente nos está permitiendo recibir el conocimiento más íntimo y personal de Dios, pero también porque tenemos la certeza de que Dios está usando especialmente esta palabra para exhortarnos y para hacernos entender la realidad y la verdad de todo lo que acontece a nuestro alrededor. Como alentábamos esta mañana a los hermanos, tenemos que escuchar la palabra, leer la palabra. Evidentemente, no solamente doy gracias por la que yo escucho aquí principalmente, sino porque el Señor me ha guiado a escuchar a otros hermanos en la fe, hombres de Dios que están siendo provistos para predicar de la palabra del Señor con fidelidad. Y nosotros tenemos que anhelarlo igualmente, con sabiduría, evidentemente, porque no todo lo que podamos leer o oír o ver en internet o en cualquier libro, pues evidentemente procede de Dios. Tenemos que rogarle a Él. Pero sinceramente y honestamente, hermanos, yo tengo que decirles que últimamente las predicaciones que escuchamos desde este púlpito, no hablo de las mías, eso ya ustedes lo valorarán, sino de las que yo he escuchado, pero también de aquellos que estamos siguiendo por la misericordia del Señor, repito, están obrando en favor nuestro, en favor de la iglesia, en favor de nuestra vida. Gracias a Dios, gracias por su misericordia.
Y especialmente lo están haciendo, como decimos, porque entendemos que el Señor está alertando, está exhortando, está llamando a sus hijos para que estemos despiertos y preparados y cumpliendo también fielmente el propósito que Dios ha dejado a su iglesia de proclamar el mensaje de salvación. Es lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando. Miren, yo diría, quizás a lo mejor puede ser muy atrevido por mi parte, pero me temo de que no me equivoco cuando pienso que ahora mismo en nuestro mundo no hay nadie que no se haga preguntas acerca de todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Porque ustedes me dirán si lo que estamos viviendo es algo que hemos vivido siempre o no. Yo diría que no. Y evidentemente todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor está sucediendo por la voluntad de Dios y tenemos que ver que evidentemente las personas que están a nuestro alrededor se lo preguntan. Recientemente veía un documental de uno de estos sitios, creo que era Madagascar, donde incluso las personas que vivían allí, no me gusta decir los indígenas, eran los indígenas de aquel lugar, aunque tenían ciertos recursos muy limitados para acceder a lo mejor a una radio en un momento dado o no son como nosotros que pueden disponer de la información que vemos en la tele o en la radio o en internet rápidamente de cualquier parte del mundo. Pero incluso ellos en ese lugar decían que algo estaba pasando, porque la selva estaba cambiando, porque estaban sucediendo cosas que nunca habían sucedido. Y se preguntaban, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y miren, lo que es realmente asombroso es comprobar cómo el mundo busca respuestas en 1.000.000 de sitios. Y dan respuestas de todo tipo. Muchas de esas respuestas, la gran mayoría, yo diría que respuestas sin sentido. E incluso hasta respuestas verdaderamente inverosímiles y ridículas. Pero lo triste, o por lo menos personalmente a mí me entristece, es que no tienen en cuenta, y no digo que todos, vamos a ser más concretos, la gran mayoría no tiene en cuenta que hay alguien que sí tiene una respuesta. Son pocos los que tienen en cuenta al único que sí tiene la respuesta para todo lo que acontece. Y sabemos que ese es Dios. Dios, el cual, mediante su palabra, nos muestra, miren, la única respuesta verdadera. La única respuesta correcta. Quiero que entiendan también lo que les voy a decir a continuación. Miren, por un lado, lo que no estamos hablando o no estamos diciendo cuando exhortamos a que estemos atentos a las predicaciones y a la palabra, es que seamos como aquellos o como muchos que hay, que van buscando en cada detallito, en cada cosita que va sucediendo a nuestro alrededor, pues cosas con tal versículo, o con cual versículo, o con tal pasaje, con cual pasaje, con tal profecía, con cual profecía. Por ahí hay muchos que vemos muchas veces incluso metidos más bien por internet, que a todo le buscan todo. Pero lo peor no es eso, lo peor es que lo hacen sin tener realmente un conocimiento claro de la palabra y dicen auténticas barbaridades, lo cual provoca mucha confusión y mucho engaño, con consecuencias evidentes. Ahora, por eso les decía también, entiéndanme bien lo que les estoy diciendo. Eso no significa tampoco que nosotros no debamos de estar atentos a la palabra de Dios. De hecho, es más, tenemos que estar atentos a toda la palabra de Dios, a toda su palabra. Hacerlo con santo temor, con sabiduría, con discernimiento. Porque, como hemos dicho, por medio de ella, Dios se ha revelado. Y lo ha hecho de una manera correcta. Y ha revelado de una manera correcta cómo la historia se va desarrollando hasta su final.
evidentemente con un cumplimiento fiel en toda la palabra. Porque fíjense, nos dice que no pasará ni una coma ni una tilde sin que se cumpla toda la palabra de Dios. Pero repito, tenemos que estar atentos a toda ella con expectación y con sabiduría y saber discernir correctamente lo que Dios nos ha revelado. Y por eso doy gracias a Dios, porque entiendo que estamos escuchando la palabra revelada de Dios. Entiendo que no estamos siendo atrevidos para decir cualquier cosa. Dios nos libre, hermanos, por lo menos a los que predicamos, que con santo temor queremos exhortar siempre a la luz de la verdad. Y entendemos que los hombres de Dios que están siendo usados por Él, aquellos que temerosos acuden a su palabra igualmente lo están haciendo. Y nosotros como creyentes tenemos que estar atentos a la palabra, porque realmente la respuesta de las cosas que nos acontecen alrededor está en la palabra. Él tiene la verdadera respuesta a todo. Hay una letra de una canción, no sé si todos la conocerán o no, de unos hermanos nuestros llamados Jonathan y Sara Jerez, que dice: por encima del sol hay una vista real, de allí la vida se puede ver como es en verdad, una visión celestial de todo lo terrenal, toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Miren, la visión de Dios, la visión celestial, es la única visión real de todas las cosas en la eternidad. Vamos a decir que Él tiene la mejor panorámica, porque Él puede ver desde la eternidad y hasta la eternidad. Es la visión perfecta, la de Dios. Él es el único que lo ve todo y lo sabe todo, tal y como es y como tiene que acontecer, porque todo está dentro de la determinación de su voluntad soberana, como Creador y Rey. Y esto es precioso, hermano. Y Él es lo que revela en su palabra. Y personalmente entendemos que el Señor, por su gracia, está trayéndonos predicaciones que nos ayudan a escuchar verdaderamente su revelación. Y miren, yo incluso diría que Dios está levantando más alto su voz que nunca. Yo diría que el Señor está alzando su voz más fuerte, especialmente porque los tiempos se acortan. Y es así. Evidentemente ya queda menos tiempo para que tengamos el encuentro con el Señor. Esa es la realidad. Y cada segundo que pase, un segundo menos en el reloj del tiempo que nos hará encontrarnos cara a cara con nuestro Dios, que nos hará verle cara a cara a Él. Y por eso entiendo que Dios está levantando su voz más fuerte y más alto, precisamente para prepararnos, para que estemos preparados para ese encuentro con Él. Miren, Él está teniendo misericordia de nosotros. Él está teniendo misericordia de ti y de mí. Él está teniendo misericordia hoy de todos los que estamos aquí, porque Él ha permitido que estemos aquí y nosotros confiamos en que Él es el que nos ha traído, precisamente para que podamos ser advertidos por su palabra de que los tiempos se acortan. Y nosotros somos voceros humildes en el Señor, pero queremos traer esta verdad y sepamos que realmente el tiempo se acorta y pronto tendremos que verle cara a cara. Evidentemente, ¿por qué está haciendo esto Dios? Pues como decimos, por un lado a nosotros, para estar preparados, con corazones dispuestos, con fe en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, manteniéndonos firmes en esa fe, despiertos, alertas, como Él dijera en la parábola de las 10 vírgenes, para que nuestras lámparas estén llenas de aceite, esperando al esposo. Aquellas 5 vírgenes que esperaban con sus lámparas habían estado preparándolas para que estuvieran llenas de aceite mientras aguardaban el esposo. Es estar alerta, estar preparados, porque Él llega. Y también, evidentemente, para que nosotros como creyentes, sabiendo esto, no perdamos ni un segundo en proclamar el Evangelio.
No perdamos ni un solo segundo de nuestro tiempo. Pero miren, también pienso que Dios lo está haciendo, querido amigo, aquel que nos visita, quizás hoy por primera vez, quizás desde hace mucho tiempo, y estás escuchando el Evangelio, para que entiendas que Dios está teniendo misericordia de ti. Está teniendo misericordia y por su gracia Él te está trayendo este Evangelio. Pero mira, para que hoy, no mañana, porque tú no sabes si mañana vendrá, para que hoy realmente tú creas en Cristo como tu Salvador y Señor, para que, como nos dice la palabra, sea hoy el día de salvación y la fe en el Evangelio sea puesta por Dios en tu vida. Ruégale entonces a Dios que ponga esa fe en tu vida, porque Él está teniendo misericordia de ti, trayéndote palabra, su palabra, para advertirte. Miren, seguro que casi todos conocemos a aquel que en la antigüedad fue el pregonero de justicia, ¿verdad? Al cual Pedro hace mención de él como pregonero de justicia. ¿Se acuerdan de quién era? Noé. Noé fue pregonero de justicia, un hombre justo que caminaba con Dios, nos dice Génesis 6:9. Y este hombre por más de 120 años, nos dice la palabra, él estaba pregonando la justicia de Dios. Él estaba hablando para que, aunque sea alguien de aquellos que estaban a su alrededor, se arrepintieran de sus pecados y fueran liberados de la justicia, del juicio de Dios que vendría con el diluvio. 120 años. ¿Cuántos subieron con él al arca? 7. Su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Miren, hoy Dios está hablando también de su juicio, del final que está por venir a este mundo. Él lo está anunciando. La palabra nos dice que Él envió a su Hijo Jesucristo para llevar a cabo la obra de redención en la cruz y para que Él fuera el pregonero principal de esa justicia de Dios que Él iba a proclamar con el Evangelio, con su Evangelio. El autor de Hebreos nos dice que en estos postreros días, en estos últimos días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Él fue enviado para hablarnos por medio de ese Evangelio de la justicia de Dios y de lo que está por venir y de lo que acontecerá en nuestras vidas si Él no es nuestro Señor y Salvador, o de aquello que sucederá si vivimos para Él. Pero ¿saben una cosa? Dios sigue hablando hoy. Ese Evangelio se sigue anunciando hoy por cada uno de aquellos siervos, hombres de Dios, que son llamados por Dios para seguir anunciando y proclamando y llevando y llamando al arrepentimiento por la palabra que Él nos ha revelado. Y esto es muy importante. No es nuestra palabra. Miren, una de las cosas más difíciles para un predicador es alinearse a la verdad proclamada por Dios en su palabra, sin que ésta reciba ninguna impureza de nuestros deseos o de lo que me gustaría. Mantenernos puros la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque, ¿saben una cosa? El Evangelio solo tendrá poder para salvar cuando es proclamado puro con la verdad de Dios. Y eso es el temor que tenemos cuando hablamos de la palabra de Dios. Por eso, esos hombres de Dios que se levantan y reconocemos que han sido levantados por Dios, tenemos que honrar a Dios y darle gracias por haberlos puesto, porque nos traen la revelación que Dios les ha dado. Miren, ustedes recuerdan lo que les decía Pablo, por ejemplo, a los hermanos de Galacia. Él les decía en Gálatas 1, del 11 al 12, «Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo». Él proclamaba el evangelio que Cristo había puesto en él. Como leíamos antes también al principio, cuando celebrábamos la Santa Cena en 1 Corintios, él les decía, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Evidentemente estas palabras están dentro de un contexto que era la Santa Cena, pero conociendo a Pablo y sabemos de Pablo, no solamente en esto, en todo lo que él le enseñó, simplemente estaba llevándoles aquello que él había recibido de Cristo. Y en la segunda carta que le vuelve a escribir a los Corintios, él les dice en el capítulo 5, 18 al 20, y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase. Por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es, por lo tanto, Cristo mismo el que sigue, Dios mismo el que sigue trayendo este mensaje. Y rogamos, reconcíliate con Dios. Hoy, reconcíliate con Dios. Hoy, reconcíliate con Él. Porque Él está obrando hoy en misericordia, permitiendo que te levantes y escuches su palabra. Está permitiendo que hayan hombres que prediquen este evangelio fielmente, temerosos de Dios y de su justicia. Voceros, embajadores, que hablan en el nombre de Dios, su evangelio. Y puedas entender, por medio de la palabra, que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, todo está en las manos soberanas de nuestro Dios. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Este tiempo que estamos viviendo es fácil? ¿Es fácil el tiempo en el cual estamos viviendo actualmente? ¿Hay alguien que pueda aquí levantar la mano y decir, mira, a mí pues este tiempo no me ha afectado en nada? No me ha influido, no me ha afectado ni con mi familia o no me ha afectado. Y ojo, no hablamos solo del coronavirus, que quizás es el pensamiento central hacia donde muchas veces nos enfocamos. Miren todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, todo. ¿Es fácil? Miren, en general, de una manera global, podríamos decir que mayoritariamente esta situación que estamos viviendo a nuestro alrededor, todo lo que está sucediendo está trayendo dolor, está trayendo sufrimiento, está trayendo padecimientos a las personas. Eso es lo que está sucediendo de una manera general. Pero hay que añadir a esto de una manera más concreta, que nosotros, o aquellos que nos decimos llamar cristianos, aquellos que nos decimos que somos creyentes, estamos viviendo todavía una situación más hostil, mucho más hostil, porque el pecador, el impío que vive en desobediencia y de una manera clara, de espaldas a Dios y lucha contra Dios, está también luchando contra los hijos de Dios. Y si no, miren qué es lo que está sucediendo con las leyes, qué es lo que está sucediendo con los movimientos, con las corrientes que hay a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hermano, el enemigo sabe que, el enemigo de Dios sabe que le queda poco tiempo. Y podríamos decir que está redoblando sus esfuerzos. Está redoblando sus esfuerzos. Ahora, este tiempo que estamos viviendo y que se irá aumentando, porque es lo que nos enseña la palabra, podemos decir que va a actuar y de hecho está actuando como un filtro, como un colador. ¿Saben lo que es un colador, no? Un filtro, ¿verdad? Cuando echamos algo a través de él, pues todo lo que son las impurezas o lo que no queremos se queda arriba y pasa aquello que sí necesitamos. Pues este tiempo está actuando como un colador. ¿Saben por qué? Porque va a mostrar finalmente quiénes son verdaderamente creyentes y quiénes no lo son. Es triste decirlo, pero realmente es así. Va a mostrar realmente quiénes son creyentes y quiénes no lo son. Y simplemente vemos en la palabra lo siguiente. Miren, cuando el Señor Jesucristo hablaba a sus discípulos en Mateo 24 acerca de los acontecimientos, las señales que iban a surgir en los últimos tiempos, nosotros no vamos a hablar de esas señales ni vamos ahora a tratar de ello, pero sí, fíjense lo que les dice el Señor en San Mateo 24, en los versículos 12 y 13. Él les dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y el que persevere hasta el fin será salvo.
Miren, ustedes saben que muchas veces desde este púlpito, y yo creo que todos coincidimos, lo hemos dicho y lo hemos manifestado, reconocemos y afirmamos acerca de que la salvación es una obra soberana de Dios, ¿verdad? La salvación es una obra soberana de Dios. No hay nada en mí que yo pueda hacer, no hay ninguna obra que me haga digno de ser salvo. No tengo ningún mérito. Todo nace de Dios y se produce por Dios. También sabemos que Él, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo, ha escogido a los suyos, aquellos que han de ser salvos. Nos dice la palabra en Efesios 1:4. Pero también sabemos, hermanos, y reconocemos que esa salvación jamás se perderá. Jamás. ¿Por qué? Porque precisamente no descansa en nosotros. El fundamento, la firmeza de nuestra salvación está en la perfecta obra que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Por eso Él podía decir en San Juan 10, 28 al 30, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. Nadie. Los nombres de esos escogidos, todos sus nombres uno por uno, sabemos que son los que fueron escritos en el libro de la vida. Un libro escrito por Dios desde la eternidad. Y miren, hermanos, qué hermoso, ¿verdad? En el cual Él añadió nombre por nombre. Nombre por nombre. Aquellos que por Él serían llamados. En Filipenses 4:3, el apóstol Pablo, hablando o dirigiéndose a uno de los hermanos de la iglesia de Filipos, no sabemos concretamente a quién, pero él dirigiéndose a él le dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y miren, hermanos, esos nombres escritos en el libro de la vida jamás serán borrados. Jamás serán borrados. En Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Miren, lo que nos está diciendo este versículo precisamente es que Él no va a borrar. No es que hay la posibilidad, no. No va a borrar a nadie del libro de la vida. ¿Por qué? Porque la victoria, hermanos, nuestra victoria no se cimienta en nosotros, sino en la victoria de Cristo. Por eso la palabra nos dice que nosotros somos más que vencedores, por la victoria de Cristo. Entonces, una vez que tenemos claro esto, ¿a qué se estaba refiriendo el Señor Jesús cuando Él decía en estos dos versículos que hemos leído: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin será salvo? Pues miren, es claro lo que el Señor estaba diciendo. Él no estaba hablando acerca de creyentes que en un momento dado, por causa de esa maldad, pues se iban a enfriar en su amor y dejarían de ser creyentes. Y solamente aquellos que se mantuvieran fieles serían salvos. Sino que claramente Él estaba hablando de que unos son creyentes y los otros nunca lo fueron. Unos son cristianos, pero los otros nunca fueron cristianos. Los primeros son aquellos que están nombrados en el versículo 12, aquellos que nunca fueron cristianos. Son todos aquellos que hacen profesión de fe con sus bocas, pero que realmente nunca han tenido la fe en sus corazones. Aquellos que nunca abrieron y albergaron realmente a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Son aquellos que han vivido bajo un hábito o viven bajo un hábito cuya apariencia es la de hombres cristianos piadosos, pero que por dentro siguen muertos en sus pecados, corruptos porque nunca fueron regenerados por la obra de Cristo. No han creído nunca con fe en ella. Incluso nos dice Juan en su primera carta que muchos participan y participarán con nosotros, pero como dice él, nunca han sido de nosotros. Lo pueden leer en 1 Juan 2:19. De estos son de los que Cristo también dice en Mateo 7, del 21 al 23:
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Pero qué le dirá el Señor? Él le declarará, nunca os conocí, nunca. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, vemos claramente entonces que todos estos a los cuales se les enfriará el amor por causa del aumento de la maldad, nunca fueron cristianos. Nunca. Llegado el momento, no soportarán los padecimientos, ni las pruebas, ni las persecuciones a los que son sometidos los que nos llamamos hijos de Dios, y renunciarán al amor que con sus bocas y con su apariencia de vida profesaban. Esa es la realidad. Pero los segundos, aquellos que están nombrados por Cristo en el versículo 13, aquellos que dicen perseverarán hasta el fin y serán salvos, esos sí son verdaderos cristianos. Esos sí son verdaderos discípulos y seguidores de Cristo. Ellos verdaderamente han tenido fe en el Evangelio. Ellos son los que han escuchado por la misma misericordia de Dios que tienes tú hoy y han creído en ese Evangelio con fe. Han abierto su corazón a Cristo como Señor y Salvador y Él se ha adueñado de ellos y entonces persevera hasta el fin para ser salvo. Ahora la pregunta o las preguntas que queremos hacernos es, ¿qué es lo que caracteriza esa perseverancia? ¿Qué es lo que caracteriza la perseverancia de esos creyentes? Y por otro lado, ¿cómo o qué es lo que les hace sostenerse en esa perseverancia, a pesar de vivir tiempos duros, difíciles y malos? A pesar del aumento de esa maldad, ¿qué hace que puedan sostenerse en esa perseverancia? Bueno, perdónenme por esta introducción tan larga, pero eso es lo que podemos ver en la palabra que hemos leído de Efesios 6, 23 y 24. Estas palabras de Pablo creo que nos arrojan mucha luz para estas dos respuestas. Por un lado, ¿qué caracteriza esa vida de perseverancia de aquellos que llegarán hasta el final? Y por otro, ¿cómo? ¿De qué forma podemos estar y permanecemos así, fielmente hasta el final? Miren, hay que decir, yo por lo menos tengo que decir, que el apóstol Pablo, en todas sus cartas, al final, en sus doxologías, en sus despedidas, la verdad es que este hombre siempre da gloria a Dios y ruega por sus hermanos, y muchas de esas doxologías son bellas. Incluso, fíjense que hasta en la carta de los Gálatas él desea que los hermanos sean llenos de la gracia de Dios. Pero miren, a mí personalmente siempre me ha encantado este final con el que Pablo cierra su carta a los hermanos de Éfeso. Y él les dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. ¿Qué caracteriza la vida entonces de esos creyentes que perseveran hasta el final y serán salvos? ¿Qué caracteriza su vida? Miren, permítanme muy rápidamente decirles que esta carta de Efesios, Pablo se las escribe a estos hermanos principalmente para alentarlos y exhortarlos. Y lo hace exhortándoles a recordar las ricas bendiciones de Dios. Y especialmente la bendición de bendiciones, hermanos. ¿Cuál es? La salvación. La salvación es la mayor de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y él exhorta a estos hermanos precisamente para que puedan estar alentados y recordarlo por la grandeza de esas bendiciones que han recibido de Cristo. Pero también lo hace para que ellos vivan agradecidos por ellas y sus vidas manifiesten y sean dignas de ellas. Hermanos, si nuestra mayor bendición es la salvación que hemos obtenido por la cruz de Cristo, nuestras vidas deben de vivir absolutamente en todas las áreas de nuestra vida, de una manera que manifieste la gratitud a esa obra de Cristo y que sea digna de la obra de Cristo.
Y eso es lo que Pablo estaba intentando decirle a estos hermanos. Ustedes han recibido ricas bendiciones en el Señor, especialmente la salvación, pues su vida, en todas las áreas de su vida, personal, eclesial, laboral, donde quieran que ustedes estén, debe de dar gloria a Dios y a esa salvación y a esas bendiciones recibidas. Ahora, también les dice que muy a pesar de ello, también tenían que estar dispuestos y preparados para seguir enfrentando la batalla y la lucha de cada día. Hermanos, recibimos las bendiciones del Señor y damos gloria a Dios y lo glorificamos por ello. Pero también tenemos que estar preparados y dispuestos a enfrentar la guerra continua día a día. Por eso Pablo termina con el capítulo 6, hablándoles de un tema que todos conocemos, la armadura de Dios. Una armadura que todos deberíamos de ponernos, una armadura que todo creyente debería de vestirse de ella, sin dejar ni un solo elemento fuera. ¿Por qué? Porque albergamos una batalla constante y continua contra el mal, contra el enemigo. Y tenemos que estar capacitados y preparados para hacerlo. Y entonces Pablo termina con esta bendición que hemos leído en estos 2 versículos. Respuesta número 1. ¿Qué caracteriza entonces la vida perseverante de un verdadero creyente? Fíjense lo que dice el versículo 24. La gracia sea con todos, dice, los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. La vida de esos creyentes, hermanos, la vida de esos verdaderos cristianos es la vida de hombres y mujeres que aman al Señor Jesús con amor inalterable. Nos dice la versión de las Américas con un amor incorruptible, o como nos quiere decir la palabra griega utilizada en el original, que es eso, inalterable, incorruptible, inmortal. ¿Y a qué se está refiriendo esto? Pues se está refiriendo a que son vidas caracterizadas por un amor espiritual que es puro hacia Cristo, un amor que es limpio, fiel, honesto hacia el Señor, y que lo es, hermanos, por encima de todas las circunstancias. Un amor que no se altera, que no cambia, un amor que se sostiene firme y constante hasta el final, un amor que no pierde su pureza mezclándose con otras cosas o aceptando otras cosas, sino que se mantiene puro porque está cimentada en la pureza de la verdad de Dios. Esa es la característica de aquellos que perseveran hasta el final, que tienen un amor inalterable, puro hacia Dios. Al contrario de aquellos no creyentes cuyo amor se enfría y se apaga cuando la maldad llega y aumenta. Al contrario que ellos, la llama del amor por Cristo del verdadero creyente permanece encendida. Y es más, incluso diríamos, casi sin temor a equivocarnos, que va tomando fulgor. Miren, es verdad que a veces vivimos y experimentamos en nuestras vidas como creyentes, que a veces parece que decimos, mi amor parece que se está enfriando por el Señor. Parece que no estoy amando como yo quisiera y debiera de amar al Señor. Pero ¿saben una cosa? Podemos asegurar que ese amor constantemente irá en aumento. Miren, es cierto, y permítanme utilizar este ejemplo, es cierto que cuando la leña es echada encima, incluso pareciera que nuestro fuego se va a apagar, pero luego viene la misericordia de Dios, ¿verdad? Y con su Santo Espíritu avienta ese fuego. Y la llama de nuestro amor por Cristo aumenta. ¿No es cierto, hermanos, cuando vivimos las pruebas, cuando vivimos las dificultades, que parece que está cayendo sobre nosotros tanto que va a apagarse nuestro amor por Él? No. Ahí obrará el Señor con su Santo Espíritu aventando esa llama para que se encienda. Miren, un ejemplo, el apóstol Pedro. Nosotros vemos al apóstol Pedro y podríamos decir que sobre su vida en un momento dado cayeron sacos y sacos de carbón, de tal manera que parecía que la llama de su corazón por Cristo se iba a apagar. Hasta él negó a Jesús 3 veces. Pero luego, pronto, su corazón fue como la paja
aireado por el Espíritu de Dios y prendió. De tal manera que su amor por Cristo permaneció inalterable, incorruptible, hasta el final de su vida. Y la vida de nuestro hermano Pedro fue una vida sufriente. Saben cómo murió, ¿verdad? Lo hemos dicho muchas veces. Pero yo no sé si somos capaces de imaginárnoslo. Murió crucificado boca abajo porque no querían que lo crucificara como su Señor. Pero además, imagínense, crucificando a su mujer frente a él. Es lo que nos cuentan. Así sucedió a aquellos primeros padres de la iglesia. ¿Ustedes se imaginan un ser querido suyo que hoy aman, que está a su lado, tener que pasar por esa vicisitud, esa prueba y tener que llegar hasta ese punto? Pero el amor no se apagó, fue inalterable hasta el final. Hermanos, Cristo y solo Cristo tiene que ser el objeto y el deseo de nuestro amor por encima de cualquier cosa. ¿Y cómo no va a ser así si resulta que Él se entregó por nosotros? ¿Qué hay de nosotros digno o meritorio para que Él muriera? Si lo único que nos correspondía es estar nosotros muertos en la eternidad. Pero Él derramó todo su amor por nosotros entregándose en esa cruz, sustituyéndonos y pagando por nuestros pecados para darnos a nosotros perdón y libertad y vida eterna. No puede haber otro objeto de deseo, otro objeto de amor, por lo tanto, en nuestras vidas que no sea Cristo. El apóstol Pablo decía, recuerdan en Filipenses 3, 7 y 8, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Por lo tanto, la vida que caracteriza a aquellos que perseveran hasta el final y serán salvos es una vida de amor inalterable, incorruptible, por Cristo. Ahora, ¿cómo o qué nos hace sostener ese amor por Él? ¿Cómo o qué nos hace sostener esa perseverancia hasta el final y mostrar ese amor por Él? Te pregunto, ¿acaso son tus fuerzas? ¿Son acaso tus buenos deseos o tus buenos propósitos? ¿Tú crees que esto es como cuando nos proponemos a principio de año, voy a empezar a ir al gimnasio y a la semana ya no vamos ni levantándonos del sillón? ¿Tú crees que realmente esto depende de nosotros? El apóstol Pablo dice en el versículo 23 de nuestro pasaje de Efesios: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia, evidentemente la gracia de Dios, sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Miren, hermanos, si algo nos sostiene en ese amor inalterable y en esa constancia hasta el final, no es otra cosa que la gracia de Dios. La gracia de Dios que es para con todos sus hijos. No son ni nuestros deseos, no son nuestras fuerzas, no es nuestra buena voluntad. Si algo nos sostiene hasta el final, es la gracia de Dios que es sobre nosotros, por medio de la cual recibimos la paz de Dios, el amor de Dios y la fe de Dios. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, hermanos, y lo volvemos a recordar? Miren, si nosotros amamos a Dios, dice la palabra que es ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Nos amó primero. Él, como leemos en 1 de Juan 4, 19. Él nos amó primero. Y es más, como hemos dicho antes y volvemos a recordar, nos amó desde antes de la fundación de este mundo. Y nos amó, dice Jeremías 31:3, con amor eterno. El amor de Dios por nosotros es un amor eterno. ¿Se acuerdan? Él tiene la perspectiva que no tenemos nosotros. Él tiene la visión única de ver la eternidad en la eternidad y hasta la eternidad. Y ese es el amor eterno que Él ha tenido por sus hijos. Por ese amor, nos dice la palabra, Él también nos predestinó para que fuéramos adoptados hijos suyos. Así lo leemos en Efesios 1:5. Y como recordábamos al inicio, al tener la memoria de estos símbolos,
Fue por amor de nosotros que Él envió a su Hijo a morir por los suyos. Fue por su amor que Cristo murió en la cruz para que nosotros vivamos por Él. Por lo tanto, podemos decir y afirmar claramente que es su amor inalterable, el amor de Dios por nosotros, el que nos sostiene y alimenta el nuestro por Él, el que nos da la oportunidad de que nosotros podamos amarle a Él con ese amor inalterable, incorruptible, porque es el que de Dios hemos recibido todos nosotros. Es el amor recibido por Él. Un amor que nos dice la palabra, solamente los santos escogidos de Dios podremos llegar a entender y a conocer en toda su magnitud, en todo su alcance y en toda su perfección. Y lo estamos haciendo mientras estamos en esta vida. ¿O no experimentamos el conocimiento de ese amor de Dios y cada vez nos asombramos más del amor de Dios? Pero repito, solo los santos escogidos pueden conocerlo y gozarlo. Por eso, tú que estás hoy aquí, te exhorto a que escuches las palabras de Dios, para que creas en el Señor como tu Salvador y Señor y puedas también tú ser conocedor de ese amor tan grande de Dios. En Efesios 3, versículos 14 al 19, dice la palabra: por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe en nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que, arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa a todo conocimiento. El conocimiento racional de un hombre pecador nunca podrá entender la grandeza del amor de Cristo. Pero sí nosotros, sus hijos, podemos alcanzar y conoceremos, y lo haremos plenamente cuando estemos ya en su presencia, la grandeza de ese amor por nosotros. Por lo tanto, queridos hermanos, si en medio de toda esta situación, de esta maldad que se está acrecentando, de todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, que el Señor está permitiendo, si nosotros podemos vivir y nos mantenemos perseverantes hasta el final, con un amor inalterable, no es por otra cosa que por la propia fidelidad del amor de Dios para con nosotros. Por la propia fidelidad del amor de Dios con nosotros. Por eso, el apóstol Pablo decía en Romanos 8, 35 al 39, ¿quién nos separará del amor de quién? ¿De Cristo? ¿Quién? ¿Acaso vendrá tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada que nos pueda separar de ese amor? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, contados como ovejas de matadero. Pero antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Recuerdan? Los vencedores son los que están inscritos en el libro de la vida. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, hermanos, podemos estar seguros, como lo estaba Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, hermano, nadie jamás podrá separarnos de Dios. Por muy dura que sea la situación, por muy complicada que pueda ser la maldad, por muy grande que sea esta maldad que estamos viviendo a nuestro alrededor y que afecta directamente la vida de los hijos de Dios, nada ni nadie jamás nos separará de Él. Por la fe que hemos recibido de Dios, creemos en esto, ¿verdad, hermano? Y bajo este amor y la fe que tenemos de Él, solo la paz de Dios puede inundar nuestros corazones en estos tiempos. Por eso me encanta lo que Pablo anhelaba para aquellos hermanos, esa bendición que tiene que ser para nosotros. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual ha derramado su gracia sobre todos aquellos que le amamos a Él con amor inalterable.
Concluimos, queridos hermanos y amigos. Por un lado, para nosotros, hermanos, la situación a nuestro alrededor, como decimos, cada vez se torna más difícil, más dura. Miren, nosotros aún, vamos a decirlo así, nosotros aún estamos teniendo la oportunidad de respirar aire puro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero la realidad es que ya muchos hermanos están viviendo situaciones muy complicadas y difíciles. Nosotros nos hemos acordado en este tiempo de orar, porque es quizás lo visible ahora mismo, por los hermanos de Afganistán, por todo lo que están viviendo allí. Saben que los cristianos no pueden decir que son cristianos, son muertos, pero se sostienen con amor inalterable en el Señor, porque el Señor los sostiene con su amor. Pero no son los únicos. Alrededor de este mundo muchos hermanos sufren y padecen la maldad que está ahí como león rugiente a nuestro alrededor. Hermanos, oremos para que Dios nos ayude y podamos mantenernos en ese amor inalterable, porque sintamos el amor de Cristo inalterable en nuestra vida. Ahora examinémonos ante Dios y ante su palabra. Examínate de verdad. No sea que tu corazón se enfríe. Lo cual significaría entonces que nunca Cristo estuvo contigo como Señor y Salvador. Si es así, examínate a la luz de su palabra. Mira cómo estás viviendo. Realmente mira y ruégale a Dios que te ayude a verlo, para que si no es así, te arrepientas de verdad, te arrepientas de todo corazón y Él pueda estar contigo eternamente y para siempre. Y que no pueda hallarse el día en donde, cuando estemos en los cielos, tu nombre no esté escrito en ese libro de la vida. Porque nos dice Apocalipsis 20, 11 al 15, que todos los que no están inscritos en ese libro de la vida serán arrojados al lago de fuego y azufre. Recuerda, querido hermano, que por muy dura que pueda ponerse toda la situación, la llama de nuestro amor por Cristo no se apagará, porque es Él el que la sustenta. Por su gracia, Él nos mantendrá fieles y perseverantes hasta el final. Por eso Pedro lo sabía. Y en 1 de Pedro 5, del 8 al 10, Él les dice a los hermanos: sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A Él resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él nos mantendrá firmes. Pero a ti que hoy nos visitas, o que llevas tiempo visitándonos, mira, si te preguntas por todo lo que está aconteciendo alrededor, recuerda que el único que tiene respuesta es Dios, y Él ya la ha dado. Pero sobre todo recuerda que hoy, una vez más, tú, por su misericordia, por su gracia, estás aquí escuchando su palabra. Ese es un privilegio, hermano, es un privilegio, amigo, que no tiene valor. Es incalculable el valor de escuchar y de tener la oportunidad de recibir el mensaje de Dios. Porque Él está orando y te ha traído aquí para que tú oigas estas palabras y creas en ellas con fe. Por eso te rogamos que ores como lo hacemos nosotros, para que Dios te dé fe y puedas creer en Cristo como tu Salvador y Señor. No seas como aquellos que perecieron ahogados en el diluvio porque no quisieron, después de 120 años, arrepentirse de sus pecados. Tacharon de loco quizás a Noé, se rebelaron contra Dios y no se refugiaron en Cristo. Tú hoy ruégale a Dios para que Él te permita refugiarte en Él por la fe que Él pondrá en tu corazón. Terminamos, hermanos, amigos. ¿No es maravilloso, verdad? Piensen solo en esto. ¿No es maravilloso que un día estemos delante del trono de gracia, viendo al Dios Todopoderoso en toda su gloria, abrir el libro de la vida y nombrarte, sabiendo que estarás con Él por la eternidad?
Yo no sé si sucederá así. Me lo quiero imaginar así porque me encanta. Qué gozo poder escuchar mi nombre ese día de la boca del Señor, inscrito en el libro de su vida. Que así sea, hermanos, por su gracia y misericordia, en este día, en la vida de todos nosotros. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, a ti te agradecemos, Dios mío, el que tú a través de tu palabra estés exhortándonos, Padre, para que estemos advertidos de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, recordándonos especialmente, Señor, que tú estás cada vez más cerca. Que pronto, Señor, o te veremos cara a cara porque tú vienes o porque nosotros partiremos de aquí, Señor. Pero esa venida, Señor, ese encuentro está cada vez más cerca. Y te rogamos que por tu infinita misericordia, Dios mío, nos ayudes a permanecer firmes y fieles, atentos, alertas, Señor, con un amor inquebrantable, Señor. Un amor que permanezca puro, inalterable, sin corromperse, Padre, sino que te honre en todo, Dios mío, un amor inalterable. Pero que lo hagamos, Padre, porque nosotros sintamos ese amor por nosotros que proviene de ti. Es tu amor el primero, es tu amor el que sujeta, el que sustenta nuestras vidas en ese amor inquebrantable. Gracias, Padre Celestial, gracias. Así te rogamos que por medio de todo lo que estamos viviendo, Señor, ese amor se fortalezca a pesar de todo. Aunque a veces pueda parecernos, Señor, que se enfría en nuestro corazón, sabemos que esas pruebas, Señor, serán usadas por ti para que la llama, Señor, aún crezca más, para darte gloria a tu nombre, Señor. Así te rogamos por aquellos que están hoy aquí, Dios mío, aquellos que tú estás permitiendo que vengan y escuchen esta palabra. Toca, Señor, te lo rogamos, sus corazones. No hay corazón duro, Señor, que el martillo de tu palabra no pueda resquebrajar, Padre. Y así te lo rogamos, Dios mío, para salvación, porque no sabemos, Dios mío, cuándo estarás aquí con nosotros. Gracias, Dios mío, por tu palabra, bendícela. Y deseamos y anhelamos en nuestro corazón haber dado gloria y honra a tu nombre por medio de ella. En Cristo Jesús. Amén.